Quiero que hablemos acerca de autoridad. Y yo estoy buscando acerca de la autoridad, y hay uno de los conceptos que aquí me llamó mucho más la atención y es el que yo quiero compartir. Cuando uno tiene autoridad es mucho más fácil todo. En definitiva, la autoridad es algo que, mejor dicho, se lo voy a leer. Básicamente dice así, es cuando se tiene influencia sobre personas, pensamientos y opiniones. Y claro, podemos buscar otros conceptos acerca de autoridad, como cuando hablamos de autoridad, cuando alguien tiene un mando, cuando alguien tiene influencia sobre algo. Y sobre todo cuando lo fundamenta en algo. ¿Listo? Anteriormente, pues nosotros veíamos la autoridad como no sé, por ejemplo, todavía vemos a los médicos, que yo lo coloqué por acá, de pronto los médicos, nosotros vamos al consultorio, vemos que ya tiene una bata y eso ya da como la influencia de que es un doctor, de que es una persona que estudió sobre el tema. Y ahí es, por ejemplo, donde los diplomas dan ese sello de reconocimiento, de autoridad y de influencia. Y dice, bueno, me va a dejar inyectar esta vaina porque pues es un médico. Pero es que en realidad ni siquiera sabemos si es un diploma verdadero. ¿Cuántas veces hemos visto personas que tienen un diploma falso, que estudiaron durante años en un hospital trabajando y ni siquiera eran médicos? Solamente precisamente porque tenían esos elementos de autoridad y le mintieron a todo el mundo. Entonces, por eso les decía yo desde un principio que estos gatillos mentales hay que saberlos utilizar con responsabilidad, porque en definitiva hay muchas formas en las que uno puede crear autoridad y montar una autoridad que no existe, que no está. Entonces, mucho cuidado con lo que hacemos nosotros a la hora de utilizar esos gatillos mentales. Entonces, una de las cosas que ocurría antes es que los diplomas daban ese concepto de autoridad. Ahora quizás no tanto. Ahora, pues ustedes ven que uno se empieza a dar cuenta de que muchos médicos no son tan buenos aún teniendo un gran diploma. Que estos diplomas, pues no los tenía todo el mundo. No era todo el mundo el que podía tener acceso a esto. Entonces un diploma le daba mucha autoridad a alguien porque era tipo el único médico del pueblo, el único médico de tal lugar, el único profesor de tal lugar. Entonces eso le da una autoridad mucho más grande. También le damos autoridad a las personas que escribieron libros, por ejemplo. El escribir un libro te da una gran autoridad porque dice esa persona domina en gran medida ese tema, hizo una investigación, hizo tal cosa, ¿listo? Antes también nos daba mucha autoridad o le daba mucha autoridad a las personas de la televisión. Cuando ustedes veían una persona que hablaba sobre un tema en específico, era como que, wow, esta persona es una gran autoridad. Y más que ser solamente una persona que es reconocida, también le da un pilar mucho más grande porque usted veía a un médico de la televisión o un psicólogo de la televisión o un alien de la televisión y era como un gran referente, es una persona muy buena. ¿Por qué? Porque uno asume de que la televisión o en el caso de los médicos, de que el hospital o en el caso de los libros, de que la editorial pues eligió a una persona con los conocimientos suficientes, que se encargó de pasar todo un proceso para poder ser seleccionado y convertirse en la persona que aparece en estos documentos. Entonces, para que lo deduzcamos un poco más, el tema de la autoridad es algo que si tú lo aprendes a utilizar, sobre todo en redes sociales y en internet, vas a ver cómo las personas siempre te van a decidir a ti, siempre te van a seleccionar a ti, siempre van a querer comprar tus productos. Entonces, ¿cómo se hace ahora en internet? Pues ustedes ven, muchas de las personas que crean contenido en redes sociales, pues hoy tienen hasta muchos más seguidores o muchas más personas siguen su influencia que las personas que aparecen en televisión. ¿Han notado eso? Que ahora el cambio es diferente. Ahora ustedes muchas veces siguen la recomendación de alguien de internet y que ustedes apenas por el contenido que esa persona entrega, por la capacidad de profundizar en ese contenido, hace que usted diga, esta persona sabe lo que está hablando. Entonces, para nosotros, el contenido, ¿cierto? Es la que nos va a dar todo el contenido y sobre todo contenido profundo, es el que nos va a dar esa posibilidad de demostrar a la gente que nosotros sí sabemos del tema, que nosotros dominamos el tema, que nosotros sabemos del tema y que no de forma así general y demás, sino que hey, nosotros hicimos investigación, nosotros hemos hecho encuestas alrededor de nuestros clientes, hemos conversado con diferentes personas, hemos sacado conclusiones de aquí. Eso ya demuestra que ustedes tienen autoridad. Luego hay otro momento que nos funciona demasiado, que es el mostrar resultados.
el mostrar resultados también nos convierte en un ente de autoridad. También nos da ese poder de autoridad, porque al yo mostrar resultados demuestra de que lo que yo hablo, de que lo que yo recomiendo, de que lo que yo, no sé, degusto o muestro, el contenido que yo doy de verdad ayuda a las personas y de verdad trae grandes resultados. Entonces, el cómo yo me elevo la autoridad es a través de mostrar resultados, que luego vamos a ver algo que se llama las pruebas. ¿Listo? Y hay un tercero, que yo lo quise colocar acá dentro de una vez de autoridad, que se llama el efecto halo. Y el efecto halo también es un gatillo mental, pero lo quise juntar aquí con autoridad, porque el efecto halo es precisamente lo que ocurre con la televisión. Cuando nosotros estamos con personas, ¿sí? Cuando yo me junto con personas que saben mucho sobre el tema, que saben mucho o participo de eventos, de lugares, que ya tienen esa gran autoridad, pues yo al juntarme con ellos de inmediato, ¿tú qué piensas? Ah, esta persona también es como estos. ¿Sí? Siempre tenemos ese pensamiento. Por eso el efecto halo básicamente lo que nos dice es que el estar cerca, el utilizar objetos, el estar en lugares o estar alrededor de personas que son ya autoridad o que son ya reconocidas, permite que esa autoridad se transfiera. Obviamente no es la misma medida, pero se va transfiriendo y eso también nos va ayudando a que nosotros tengamos mucha autoridad. Por eso se recomienda mucho el utilizar influencers o personas que hablan sobre el tema de nosotros, no simplemente personas que hablan de entretenimiento y ya, sino estar con personas que son muy reconocidas en redes sociales hablando sobre el tema. Es más, ustedes ven que siempre que un anuncio de Colgate, por ejemplo, siempre coloca 9 de cada 10 médicos o odontólogos recomienda Colgate. ¿Por qué? Porque eso transfiere la autoridad. Los médicos lo recomiendan, personas de autoridad, personas que conocen, que estudiaron en tal cosa, ellos reconocen que esta marca funciona, que trae resultados, que sí es una buena marca, ¿ven? Entonces esos tres elementos nos van a ayudar a que nosotros utilicemos la autoridad a nuestro favor y que de inmediato nosotros podamos hacer de que las personas no duden en querer seleccionarnos a nosotros entre todas las personas que están allá afuera.